vamos a hablar de qué es vulnerabilidad y qué es el enfoque interseccional y por qué necesitamos ver cómo afectan diferentes crisis y riesgos a diferentes poblaciones. Luego vamos a ver esto que se llama enfoque de género, por qué ser mujer resulta que es una vulnerabilidad o una opresión, también les llaman. Yo elegí usar la palabra vulnerabilidad y ya les cuento por qué. Y cómo nosotras vemos la vida desde el punto de vista de las mujeres y por qué es tan importante el liderazgo femenino. Luego en la parte 3 vamos a ver crisis, desafíos y liderazgo. Y en la parte 4 vamos a hablar sobre problemas técnicos y adaptativos y cómo podemos adaptarnos usando estos enfoques que vamos a ver, el interseccional y el de género, a problemas que surgen en nuestras comunidades, en los ambientes escolares, en los ambientes de familia, mejor dicho. Es una herramienta muy, muy bonita y muy interesante. La discutiremos acá. Pero pues sin más, empecemos a ver qué es vulnerabilidad. Venga, me fui para atrás. Y qué es la interseccionalidad para que aprendamos este concepto tan chévere. Siempre nos han dicho que vivimos la vida como si fuéramos todas las personas del mundo iguales. De hecho, una de las primeras cosas que aprendemos cuando hablamos de ciencias sociales es la Declaración de los Derechos Humanos, y en el primer párrafo dice, todos los hombres nacen libres e iguales. Pero a pesar de que nos han dicho que vivimos en esas condiciones igualitarias y que todos tenemos derecho a lo mismo, por decirlo así, la realidad es que las diferentes consecuencias de la globalización, del cambio climático, de las dinámicas sociales per se de existir en el mundo, nos afectan diferente según las personas que somos. Por ejemplo, el cambio climático afecta de manera distinta a las mujeres que a los hombres, a las personas blancas, a las personas negras, según las concentraciones donde viven y según las dinámicas de la sociedad que tienen. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué, a pesar de que nos han dicho que somos iguales, la realidad es que tenemos una vulnerabilidad de ser más afectados a riesgo? Hay situaciones que nos impactan a todas las personas. Pensemos en el cambio climático, que es el ejemplo que más me gusta. Pero esa condición que del cambio climático va a ser mucho más adversa para unas personas que otras. Pensémoslo en materia de una inundación, por ejemplo. Una inundación, consecuencia del cambio climático, afecta más a las personas discapacitadas porque hay menos condiciones para que estas personas que tienen una discapacidad puedan hacer uso de recursos de salvamento, puedan usar los mecanismos del Estado, puedan subir edificios. Algo tan sencillo como subir una escalera, pues es más difícil. El mundo está adaptado a unas condiciones de capacidad que estas personas no tienen porque no han nacido con ellas, no las tienen en el momento, y eso hace que esa situación sea especialmente adversa para ellas. Por eso decimos que los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos que, debido a una menosvaloración, no es que valga menos, a una menosvaloración y menosprecio de un grupo específico sobre otro, se ven afectados en el disfrute de sus derechos. Pensemos en las mujeres también. ¿Será que nos impacta igual a las mujeres y a los hombres nuestra vida cotidiana cuando las mujeres, o la mayoría de las mujeres, tenemos la menstruación? Hablemos un poco de cosas de coyuntura, ¿no? Esta legislación que quieren pasar en España de la baja por salud menstrual, pues es porque el mundo no nos afecta igual a hombres y a mujeres. Las mujeres menstruamos, o tenemos un desarrollo físico diferente a los hombres, o al menos las personas que tenemos sistemas reproductivos eh, femeninos y fértiles, porque también hay mujeres que no menstruan. Esto nos hace darnos cuenta de que hay personas que tienen más vulnerabilidades en unos contextos que en otros. Y como somos personas que tenemos muchas características, la realidad es que podemos estar atravesados por muchos factores sociales que nos hacen más vulnerables o menos vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene una discapacidad física, es mujer y es negra. Pues no solamente está afectada por
un mundo que está diseñado para personas con capacidades diferentes a las que ella tiene. Además está atravesada por un mundo que es machista, que ya vamos a hablar de eso, y además un mundo que también es racista, ¿no? Una sociedad que es racista y va a tener muchas dificultades, por ejemplo, para conseguir trabajo o en materia de riesgo, ¿no? Como para huir de una inundación, lo que decíamos, por situación de discapacidad. O una persona que vive en la ruralidad y que es empobrecida y que además es transgénero, pues está atravesada por unos factores que la hacen más vulnerable, porque las condiciones sociales no están hechas para ella por factores de discriminación. A este factor de discriminación, una autora que se llama Patricia Hills Collins empezó a darse cuenta que ella es negra, entonces ya se daba cuenta que cuando hablaban de las dificultades de ser mujer, nadie hablaba de las dificultades de ser una mujer negra. Entonces ya teorizó que nuestras experiencias de sexo, de raza y de clase, y también del performance de género, que ya vamos a hablar de eso también, nos sitúan en un mundo que hace que unas experiencias se valoren más que otras. Por ejemplo, ser un hombre blanco termina siendo valorado de manera más positiva que ser una mujer negra. Y entonces las personas que no tienen esa experiencia valorada como superior o como nosotros decimos hegemónica, pues tienden a ser vulnerables. Fernanda, tienes la mano levantada, cuenta. Fernanda. No, señora, qué pena, es que se me trabó aquí el celular, disculpa. Ay, no, tranquila, no te preocupes. Y entonces ella y otras autoras nos dan esta cosa que se llama la rueda del privilegio, que es una herramienta muy criticada, pero me parece importante que ustedes la conozcan, y es que ellas dicen que hay unas situaciones de vulnerabilidad y otras situaciones de privilegio. Es decir, en la escala social hay unos factores que se valoran y otros que se desprecian. Entonces, ¿qué se valora? Por ejemplo, aquí lo dice. Los hombres masculinos y las mujeres femeninas tienen más privilegios. Ser hombre, ser blanco, haber nacido en Europa, ser heterosexual, tener un cuerpo sin discapacidades, eh, saber leer y escribir, ser joven, ser atractivo. Hay muchas que son muy criticadas, como el ser atractivo, porque también tiene algunas cosas que pues, hacen que sean vulnerables. Eh, ser de clase alta, hablar inglés, ser blanco, ser la religión mayoritaria, son cosas que privilegian a las personas y que los hace vulnerables según esta rueda de privilegio. Ser viejo, ser pobre, ser una persona empobrecida, ser de la religión minoritaria, no saber leer y escribir, pues estas condiciones son las que llamamos vulnerabilidades. Pues otras autoras, como ya les dije, del feminismo negro, van a empezar a explicar cómo estas variables que hablamos antes se entrecruzan y crean como una gran autopista. Esa es la alegoría que ellas dicen. No somos una vía, como personas no somos una vía derecha, ¿no? Estamos atravesados por muchas autopistas. Y esto lo dice Kimberly Crenshaw, y ella acuña este concepto muy bonito que se llama la interseccionalidad. Y la interseccionalidad es una herramienta, para que quede súper claro, es una herramienta de las ciencias sociales, el que nosotros reconocemos que las desigualdades se configuran con diferentes factores sociales, como el género, la etnia, la clase social, la raza, ¿no? Que una persona puede ser una persona negra y de clase alta, y eso hace que sea menos vulnerable que una persona negra de clase baja, que es mujer, y que tenemos que ver las necesidades que tiene desde diferentes perspectivas. Y aunque esto nació en un contexto feminista, para explicar un poco las dinámicas de raza y género, la realidad es que esto nos ayuda a identificar la extensión de las necesidades de muchas personas. Y es ahora una herramienta en la que analizamos problemas jurídicos. Por ejemplo, cómo afecta un feminicidio, especialmente a una persona que, no sé, que estaba
en unas condiciones de pobreza, lo que ya hemos hablado, ¿no? De una raza que tiene más vulnerabilidades a una persona que es blanca, bueno, etcétera. A pesar de que es el mismo crimen y que las dos personas estaban en la misma vulnerabilidad, si no lo viéramos con esta interseccionalidad. Entonces, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer para poder identificar las diferentes intersecciones sociales dentro de nuestras comunidades? ¿De qué manera los procesos políticos son inaccesibles para las personas que quieren participar? Por ejemplo, si vivimos en una comunidad indígena o en una comunidad que tiene personas indígenas, mejor. Las personas indígenas pueden participar de los procesos políticos igual que yo. Pensémoslo, por ejemplo, con el tarjetón. ¿Sabían ustedes que el tarjetón electoral solamente hasta este año estuvo traducido a lenguas indígenas? Antes las personas indígenas que no sabían español tenían muchas dificultades para votar. Por eso esa herramienta es tan importante. De forma interseccional, pues nos damos cuenta que estas personas tenían una necesidad que el resto no teníamos y que te tocaba suplir atendiéndolas de manera específica. ¿Qué tipo de obstáculos enfrentan las mujeres que pertenecen a un grupo minoritario? ¿Será que las mujeres que son Roma, de la etnia Roma, las que antes se conocían como gitano, que es un término despectivo, tienen la misma necesidad que tenemos las mujeres blancas en Bogotá? Pues no, la realidad es que no. O que grupos históricamente marginados, como las mujeres negras, tienen necesidades diferentes a una mujer blanca que vive en la ciudad. Ese es el tipo de cosas que nosotros miramos cuando miramos a través de los lentecitos de interseccionalidad. ¿Cómo podemos diversificar los canales de participación política o de política pública o de representación política para que estas personas hagan parte de los diálogos colectivos y del liderazgo de nuestra comunidad? Realmente eso es lo que estamos mirando todo el tiempo con la interseccionalidad. Bueno, avanzando un poco en esta parte, nos está rindiendo. Qué bueno. Vamos a hablar entonces de por qué decimos que ser mujer es una vulnerabilidad para poder empezar a ver qué es el dichoso enfoque de género que en todo lado mencionan, pero que muy pocas veces nos explican. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar hablando de esas diferencias biológicas y de qué nos diferencia a hombres y a mujeres. Cuando hablamos de sexo y género, casi siempre la gente piensa que hablamos de la misma cosa, pero la realidad es que no. Una socióloga llamada Gail Rubin hizo esta diferenciación que se llama sistema sexo-género, y ella dice que la raíz de las opresiones hay de sexo y hay de género. Entonces empecemos hablando de qué es el sexo. El sexo es el componente biológico, es tener pene o vagina, y todas las personas nacemos con pene, con vagina o intersexuales, que es también un sexo. Entonces, ¿qué es? ¿Es ser hombre o es ser mujer o ser una persona intersexual? Es la naturaleza, lo que llamamos la naturaleza, es, mejor dicho, el sistema reproductivo, y no cambia por sí solo. Para cambiarlo necesitaríamos una cirugía que se llama reasignación de sexo, y es una cirugía también muy común. Y son diferencias fisiológicas, también hormonales. Cuando hablamos de género, hablamos de un constructo social, como nos decía Sharon, un invento, digamos, de la sociedad, de unos comportamientos que están asociados a ese sexo. Entonces pensemos, las mujeres son cuidadoras y los hombres son proveedores. Esa es una idea de género, porque no es natural. La realidad es que eso no es natural, es una imposición de la sociedad. O las mujeres son buenas profesoras y los hombres son buenos constructores. Pues es un estereotipo de género. El género es sociocultural, o sea, se crea con la cultura en la sociedad y cambia también de sociedad en sociedad. Las expectativas para una mujer en Colombia no son las mismas expectativas para una mujer en China o en una tribu yoruba o para las personas guayú. Esta construcción del género cambia a pesar de que sabemos que se han asignado unos valores específicos como mujeres cuidadoras, pues no en todas las sociedades tienden a ser así. Es exhaustivo, o sea, absolutamente todo lo que nosotros
tocamos, vemos en la vida, va a tener una carga de género. Por ejemplo, este esfero que yo tengo acá, esto es un esfero ¿de qué? Si ustedes lo ven y dicen, este es un esfero para niñas, porque es rosado y tiene pelitos, acá tengo otro. Un esfero rosado, tiene un gatico, entonces es un esfero de niña. Pero la realidad es que esto es solamente un esfero, no tiene ningún componente de sexual o sexuado, es un esfero, una lapicera, un bolígrafo. Entonces es exhaustivo, todo lo que nosotros conocemos tiene asignado un valor de género femenino o masculino. No sé, este perfume femenino porque es rosado, pero estos audífonos masculinos porque son negros y son grandes, son fuertes. Entonces, casi todo lo que nosotros vemos en la vida tiene un componente femenino o masculino, porque el género es exhaustivo, está en casi todo. Es excluyente, entonces lo que es femenino no puede ser masculino, esa es una idea que tenemos. Si es masculino no puede ser femenino. Si este esfero es rosado y tiene pelitos, es femenino, entonces ya no puede ser masculino. Sí, nunca lo vamos a asociar a un hombre, lo vamos a asociar a una mujer. Y es sexualizado también. Le ponemos a este objeto inanimado una condición de sexo, pues que no tiene. Y lo más importante del género es que el género está jerarquizado. Ponemos las cosas que se ven masculinas o que asociamos con lo masculino como mejores, más deseables, más valoradas que lo femenino. Pensemos en llorar, ¿no? Llorar se ve como femenino, es una emoción, es un resultado de una emoción o de varias emociones, pero se ve como femenino y entonces se ve como malo, está malo llorar, llorar está mal. Cuando nosotros sabemos que la realidad es que todas las personas lloramos porque es un instinto natural del ser humano. Entonces, ya que vimos qué es sexo y qué es género, podemos entender qué son los roles de género. Los roles de género son esas labores que se han asignado a las personas porque han nacido con pene o porque han nacido con vagina. Y entonces tenemos lo que es masculino y lo que es femenino. Y como es excluyente el género, que ya hablamos de eso, lo que es femenino no puede ser masculino. Y cuando los hombres hacen cosas que son femeninas, son vistas como erróneos, malos y tienen que ser corregidos. Por estas razones, algunos trabajos y roles se feminizan o se masculinizan, como por ejemplo la enfermería. Cuando nosotros pensamos en la enfermería, se nos viene en la mente una mujer, porque es un rol feminizado, a pesar de que todas las personas pueden ser profesionales en enfermería. ¿Y qué pasa? Que esta socialización de género en la que ponemos unas cosas más valiosas que otras, pues ocurre desde edades muy tempranas, desde que nos dan a las niñas muñequitas y a los niños un carrito, a los niños una herramienta y a nosotras un bebé para que cuidemos, ¿no? Entonces se nos va formando con unos estereotipos de género. Y esto decide totalmente nuestro destino. De pronto no estudiamos, no sé, en mi caso, una ingeniería porque eso no era para mujeres. Para mujeres era estudiar, no sé, comunicación, psicología, que no está mal, pero que son labores que se han históricamente puesto en las manos de las mujeres porque son de cuidado. Entonces, como el género es jerarquizado y nosotras estuvimos socializadas con el género menos valorado, que es el femenino, entonces la discriminación determina nuestra vida, lo que decía Sharon, ¿no? Entonces estamos más afectadas por el acoso, más afectadas por el maltrato, por la violencia. Y vamos a ver eso no solamente en las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, sino en las estadísticas. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas cosas puntuales que ocurren con base en esta jerarquización del género. Y la primera es la brecha salarial de género. La brecha salarial es ese espacio que queda cuando un género gana más que otro, un sexo gana más que otro. Entonces los hombres ganan más dinero que las mujeres. Y por ejemplo en Colombia, las mujeres ganan 12.9% menos que los hombres, haciendo la misma labor. Entonces aquí pueden verlo, miren, esto ganan los hombres
Creo que está al revés. Esto ganan las mujeres y esto ganan los hombres. ¿Qué pasa? Que como los empleos están feminizados, las mujeres tienen empleos que son menos remunerados por el mercado. Y por esto hace que también se feminice la pobreza. Las mujeres, al ser cabezas de hogar, también tienen hogares que generan menos ingresos, por ejemplo. Hay otra cosa que vamos a hablar ahorita y es el trabajo de cuidado no remunerado. Las mujeres cuidamos. Nos han dicho que tenemos que cuidar a los niños, cuidar la casa, cuidar a los ancianos, pero nadie remunera este trabajo, que es el cuidado. Y esto hace también que tengamos menos oportunidades de hacer otras labores y actividades. Entonces, como hay una creencia de que las mujeres son cuidadoras por naturaleza, es decir, que tenemos que dedicarnos a, por ejemplo, criar los niños 100% del tiempo, a bañarlos, vestirlos, ponerles el pañal, sacarles el desayuno, porque esa no es una tarea de hombres, o si es una tarea de hombres, son los mejores papás del universo, cuando en las mujeres es una actividad normal. Ese tiempo que dedicamos al cuidado es tiempo que estamos dejando de aprovechar en oportunidades de educación, capacitación, empleo, que no quiere decir que el cuidado esté mal, alguien lo tiene que hacer, pero la repartición de las labores del cuidado no está siendo equitativa entre hombres y mujeres. Veamos las cifras. Las mujeres dedican 7 horas y 14 minutos al día al trabajo del cuidado. Y los hombres solo dedican 3 horas y media a bañar a los niños, cambiarlos, vestirlos. La economía del cuidado lo que nos dice es que hay una relación desigual del tiempo entre hombres y mujeres. Esta diapositiva, por ejemplo, es del DANE en Colombia. ¿Sí? La mayoría de las mujeres, el 76.2%, son aquellas que proveen el cuidado de sus familias y por ende no pueden hacer otras actividades como educarse, capacitar o disfrutar del tiempo libre, no necesariamente hacer algo productivo, disfrutar del tiempo libre, descansar, cuidarse, ¿no? Entonces, esta jerarquización de un sexo privilegiado y otro que no, sí nos afecta mucho y a esa dominación en que al final los varones se privilegian porque pueden hacer otras cosas, porque las mujeres estamos encargadas de otras tareas, a eso se le llama opresión. Y el machismo, que es un término que conocemos mucho, son esas prácticas sociales que sostienen ese sistema de dominación, haciendo que los varones tengan más privilegios que las mujeres. Entonces vamos a hablar un poquito de violencia basada en género, lo voy a pasar rápidamente para que podamos pasar a lo que nos compete del liderazgo. La violencia basada en género es todo el acto dañino contra una persona en razón de su sexo o de su género. Eso lo dicen mujeres. Es decir, lo que le pasa a las mujeres por haber nacido mujeres y no por otra razón. Por ejemplo, no es machista que una mujer le robe el celular. No lo está pasando porque es una mujer. Pero sí es una violencia basada en género, una mujer a la que acosan sexualmente. Eso le está sucediendo porque hay una valoración de las mujeres por debajo de los hombres, ¿no? Y también esta idea de que la mujer como debería ser, o sea, de que hay una mujer buena y una mujer mala, que la mujer que sale a la calle es mala y la que se queda en la casa es buena, produce un entramado de violencias y a estas les llamamos violencias machistas y hay diferentes. Entonces no vamos a hablar tan al fondo de eso, pero les dejo por si quieren leer. Esta es una teoría que se llama el iceberg de la violencia de género y dice que la violencia empieza con cosas tan simples como la anulación, es decir, lo que tú dices no importa, no pasa nada, o tú eres una exagerada, no te gusta ningún chiste, no te ríes de nada, estás gorda, estás fea, tienes que cambiar, maquíllate, peínate, de tal forma, hasta el feminicidio, ¿no? Hasta la violación, el abuso sexual, que son violencias que le afectan más a las mujeres que a los hombres. No quiere decir que ellos nos afectan, también conocemos hombres asesinados por lo que se llama crimen pasional, que eso pues en realidad no es un crimen pasional, pero por violencias basadas en género, por ejemplo, los hombres que son muy afeminados y que sufren opresión y violencia, porque eso, sus actuares se ven como si fueran malos. Asimismo, pues sabemos que las mujeres son las mayores afectadas de esta violencia.
Y ya sabiendo esto, sabiendo que hay cosas que le afectan más a la mujer, como este trabajo de cuidado no remunerado, como esta violencia basada en género, y que sabemos también que hay diferencias entre las necesidades de las mujeres por la interseccionalidad, porque no somos solo mujeres y hombres y ya, sino que tenemos muchos más factores sociales, no sé, vivimos en la pobreza o en la discapacidad y en otras condiciones que también nos hacen vulnerables, podemos entender de mejor manera los desafíos que enfrentan las personas de nuestra comunidad y podemos hacer eh, nuestro liderazgo mucho más efectivo para estas comunidades. ¿Cómo nuestro liderazgo tiene en cuenta esas diferencias? Entonces es la primera pregunta. Dana, cuéntanos. Pues es que en cuanto a las labores domésticas de la mujer, la ley colombiana de alguna manera nos favorece porque lo hemos reflejado en el tiempo en que nos podemos pensionar. Y una de las razones por las cuales nosotros tenemos menos tiempo para pensionarnos es porque reconoce que nosotras gastamos mucho tiempo de nuestra vida realizando las labores domésticas. Entonces, Sí, por ese lado, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero eso no resta que las mujeres sufren esa discriminación es decir, claro, lo compensa, pero no lo elimina. Y ya vamos a ver más adelante que ese es un problema, una solución técnica a un problema que es adaptativo. Ya vamos a indagar un poco más en estas propuestas de política pública. Entonces yo les mandé una lectura de Marcela Lagarde en la que ya hablaba de liderazgos de mujeres no necesariamente adaptativos, pero sí colectivos, en las que ella nos dice que los liderazgos son la fuente de poder hacer saber unas demandas y exigir mediante la, exigir no, y lograr mediante la colectividad ofrecer soluciones a esos problemas. Pues unos autores llamados Heisfeld y Grint nos dicen que el liderazgo adaptativo es más o menos como la evolución humana. No siempre las especies más fuertes sobreviven las que mejor se saben adaptar, las que tienen mejores respuestas a los cambios. Entonces, el liderazgo adaptativo es la manera en la que nosotros logramos movilizar a las personas para abordar esos desafíos difíciles y poder prosperar. Y como vimos en ambientes que están en crisis climática, política, social, económica, también tenemos que vivir en ambientes que están en constante evolución. Y esto nos abre ventanas de oportunidad para nosotras poder ser aquellas que lideremos esa evolución. Vivimos en una cosa que se llama la ilusión del sistema roto, y es esta idea de que nada se puede cambiar, como ya nada funciona y hay que reemplazarlo. Pues la realidad es que es muy difícil reemplazarlo y que muchas iniciativas que tenemos terminan fracasando porque creemos que no van a funcionar porque el ambiente no es favorable. Entonces pensémoslo así. No me voy a lanzar a la política porque es que a nadie le gustan las mujeres políticas y dejemos eso como está y ya, pues siempre ha sido así. Esa es la ilusión del sistema roto. El sistema no se puede cambiar, pero la realidad es que podemos hacer avances de manera evolutiva para poder cambiar ese sistema. Empecemos por el que es ser líder. Entonces, líder es aquel que conduce a las personas a través de un cambio difícil, ¿no? Para poder lograr soluciones, pero no solamente soluciones. A veces lo único que le podemos ofrecer a la gente como líder es la posibilidad de cambiar, porque es que el líder no es nadie sin un equipo. Y este liderazgo va a conducir a las personas a través de cambios difíciles, desafía los hábitos, desafía las creencias. Pensemos en, sobre todo los liderazgos de las mujeres, desafían muchas creencias de las personas, desafían las lealtades que las personas tienen. ¿Por qué? Porque les estamos ofreciendo a la gente una posibilidad. ¿Y qué condiciones tiene un líder? Marcela Lagarde decía que un líder primero se conoce a sí mismo. Y para conocerse a sí mismo, el líder tiene que identificar un poco esto, ¿no? ¿Qué posición ocupa en la comunidad? ¿Es una persona influyente? ¿Es una persona que conoce a la comunidad? ¿Es una persona que está pensando en el bien de la comunidad o en el bien propio?
Una persona que piensa en el bien propio, pues no es un líder, así lo llamemos de esta forma. Y lo más importante es que el líder siempre deja una utilidad social, es decir, el cambio que se está gestionando no es un cambio que le sirve a una persona, es un cambio que le sirve a la comunidad. Como les decía, esta teoría del liderazgo adaptativo lo que nos dice es que tenemos que mirar los problemas de forma evolutiva. Entonces les voy a contar un poco sobre esta teoría. La teoría nos dice que tenemos que crecer como crece el ADN, ¿no? Como se han adaptado las especies. No sé si han visto esa teoría, ¿no? Primero éramos un lagartico en el agua, un renacuajo, el renacuajo crece paticas, o la mariposa está en su crisálida, luego le salen paticas, luego le salen alitas, luego pues ya está formada pero sigue en la crisálida. Así es la forma evolutiva en la que estas dos personas, Green y Hayfield, se idearon poder solucionar los problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de este tipo de liderazgo es poder construir, aprovechando lo que tenemos en el pasado, que es bueno, creando cosas buenas y nuevas y desechando aquellas que ya no sirven. Y requiere de muchas etapas de identificación, de sentarse a pensar qué está mal, en lugar de decir, si esto está mal hay que cambiarlo así de una vez. Y más bien pensar qué aspectos tengo yo que cambiar en la cultura de la comunidad para que este problema cambie. Entonces vamos a empezar por las fases, los voy a ir anotando. Esta fase se llama preservar ADN y es mirar qué ya tengo. Vamos a poner un problema específico. En una comunidad no hay agua. No hay agua, de caminar muchos metros para conseguir el agua. Pero hay que pensar qué tenemos. Supongamos que tenemos, ¿qué podemos conservar? Tenemos unas tierras áridas. No consumen mucha agua. Ay, acá. No consumen mucha agua. Tenemos buena mano de obra. Y tenemos una conciencia de preservación porque nunca hemos tenido agua, entonces la gente no la malgasta. La segunda es preservación. ¿Qué cosas ya no nos sirven? ¿Qué cosas hay que descartar? Y no solamente descartar, sino qué culturas, por ejemplo, tenemos que dejar atrás. Entonces, no sé, tenemos que, pues la gente se cansa, entonces también hay que descartar eso, intentar dejarlo atrás. Tenemos que tener una cultura más a largo plazo, así como entender que las cosas no van a salir ya, sino que, por ejemplo, crear un pozo, pues requiere de tiempo y requiere de esfuerzo. Hay que descartar una cultura, no sé, individual, en que cada uno va por el agua que le sirve y no le importan las demás personas, ¿no? Entonces dejémoslo así como para el ejemplo un poquito más corto. Y cuando hablamos de crear ADN, es teniendo en cuenta estas dos cosas, ¿sí? ¿Qué queda y qué ya no queda? Podemos mirar qué cosas tenemos, qué valores, qué creencias, qué estrategias, qué dimensiones, qué actores tenemos que involucrar. Entonces, por ejemplo, tenemos que involucrar a los actores gubernamentales, a las ONGs, porque de pronto los gubernamentales nos ponen atención, a nosotros mismos con los recursos que tenemos, recursos propios. Sí, cosas que no habíamos mirado antes. De pronto tenemos a alguien muy bueno haciendo pozos, entonces aprovechar a esta persona, personas específicas. ¿Y qué valor de la comunidad vamos a crear? Entonces una conciencia colectiva de cuidar el agua, ¿no? De necesidad, de recoger aguas lluvia, etc. Entonces este es un ejemplo un poquito básico, pero lo que quiero que veamos es que nos estamos aproximando de forma evolutiva, ¿no? Como el gusanito que no tenía nada y luego es mariposa y que deja las cosas que ya no le sirven, pero crea unas nuevas que le van a servir en su tarea. Asimismo nos dice el liderazgo adaptativo que tenemos que aproximarnos a los problemas.
Em, Suena un poquito iluso, un poquito, a veces sí, pero también tenemos que, ya vamos a ver, que identificar los problemas que son para poder usar este liderazgo, esta estrategia. Entonces, esta estrategia nos dice que lo más importante antes de decidir es diagnosticar. ¿Qué cosas dentro del sistema en el que vivo yo, dentro de la sociedad en la que estoy, no sé, pensemos en el ambiente escolar, en mi colegio, en mi universidad, en mi grupo de la iglesia también puede ser, en mi grupo de el consejo comunitario? ¿Qué cosas favorecen o qué cosas dificultan el cambio, no? No sé, en el colegio queremos hacer una campaña de productos menstruales y a los profesores no les gusta que hablemos de menstruación, es un tema tabú, eso dificulta el cambio, las niñas no pueden, no sé, se les dificulta llevar toallas higiénicas porque no pueden, esto es tan chévere, bueno, no pueden llevar, Dana, cuéntanos. Hace poco leí que en Perú salió una ley que favorecía, decía a la mujer, a la persona menstruante. Entonces había levantado mucho revuelo porque solamente especificaba y encasillaba a las personas menstruantes y ese era lo que disgustaba a las personas, era el término menstruante. Entonces sí te entiendo cuando quieres decir eso. Total, ¿cierto? Entonces eso dificulta el cambio. Claro, pues sí queremos cambiar, pero tenemos una, en Chile, creo que fue en Chile, tenemos esa Sí, dificultad Chile. de que las personas entonces, la ley sí, pero no así, mejor dicho, o sea, sí, pero de otra forma, y eso pues dificulta mucho. Y eso puede ser el ambiente legal, el ambiente cultural, la capacidad de influencia. Pensémoslo en Colombia, también acá hubo una ley que le daba toallas higiénicas a personas habitantes de calle. Entonces el ambiente cultural es muy difícil porque la gente, pero porque las habitantes de calle sí y yo no. Si yo soy una persona, no sé, una persona con plata y ellos no hacen nada, ¿no? Sin mirar las dificultades que tiene esa persona. Entonces, ese ambiente cultural puede favorecer o dificultar el cambio. Y ahora, en mí misma, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué hago yo para crear el cambio? ¿O qué hago para dificultarlo también? Muchas veces también el cambio no se crea porque tenemos dificultades personales. Esa es la etapa diagnóstica. Entonces, eso es lo que vamos a identificar. Y una vez hemos identificado estas dos cosas, ¿qué dificulta o qué favorece el cambio? No, pues toda mi comunidad está feliz, dichosa, contenta, todos queremos que, no sé, todos queremos crear un jardín infantil para dejar a los niños y tenemos los recursos y tenemos la influencia y tenemos todo. Listo, entonces ahora miramos, ¿cómo movilizamos? Me quedo móvil. ¿Cómo movilizamos a estas personas a pesar de los intereses distintos? Eso también pasa mucho. Sí, todos queremos un jardín infantil, pero unos quieren que sea de niños menores de 5 años y otros quieren que sean niños mayores de 5 años. Entonces son intereses distintos. ¿Cómo llegamos a un punto medio? ¿Cómo logramos adaptarnos a esta dificultad? Y acá también, ¿cómo hago yo nuevas estrategias? ¿Cómo hago yo nuevas relaciones? De pronto voy y hablo con los de un lado y con los del otro. ¿Y qué actividades te van a servir a mi propósito? Ese es el tipo de herramienta que nos brinda el liderazgo adaptativo, que en realidad no es más, sino hacernos muchas preguntas antes de decir, hagamos un jardín y ya, ¿no? Y como nosotras ya sabemos diagnosticar con base en estas intersecciones de raza y de clase, este diagnóstico pues tiene que ir encaminado en esas, en darnos cuenta de esas intersecciones de raza y de clase, ¿no? Entonces, no sé, será lo mismo, les pregunto yo, un sistema que está enmarcado en una clase específica, ¿no? En una raza específica. Las personas son personas en Quibdó, que tienen más dificultades de recursos, donde el ambiente legal es más difícil, donde la capacidad de influenciar a la comunidad es más difícil que en una comunidad blanca, porque las personas blancas históricamente las han escuchado más. Pues claro, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro diagnóstico.
¿O será igual un sistema, será que el sistema favorece a un grupo de mujeres igual que favorecería a uno de hombres? Ya nos estamos dando cuenta que la realidad pues es que no es así. Y que entonces lo que tenemos que hacer es en ese diagnóstico mirar todos estos tipos de dificultades para poder hacer liderazgos que sean mucho más efectivos, que den a conocer esa problemática específica y más allá de eso, que den soluciones a esas problemáticas específicas. Decir simplemente, decir simplemente, usted cuida a mucha gente. Bueno, pues cuando usted se pensione va a tener 2 años más a los 52 años. De pronto es una solución que no está mirando realmente las diferentes intersecciones de raza y clase, ¿no? Las personas que tienen más dinero, por ejemplo, podrían contratar niñeras y no hacer tanto tiempo, contratar niñeras, contratar personal de servicios, contratar personas que cocinan, que manejan, etcétera, ¿no? Y el beneficio es igual para todas las personas, independientes si hacen iguales de trabajo o no. Entonces, realmente esa es la idea, ¿no? Que podamos identificar esas dificultades y esas intersecciones de clase, de raza, de raza y de las condiciones específicas de ser mujer y las integremos a nuestro diagnóstico y a nuestra acción. Movilizar mujeres y movilizar los hombres es lo mismo. De pronto, si yo hago una reunión de lideresas sociales y ellas tienen sus hijos, yo no les ofrezco en ningún lugar donde dejar los hijos, ¿será que es probable? O yo les digo, no, aquí no entran niños. ¿Será que es probable que ellas se unan a esa movilización de personas y de intereses? Ese es el tipo de cosas que nosotros miramos desde el liderazgo adaptativo, teniendo en cuenta estas diferentes problemáticas. Y en esta última media horita vamos a hablar de estos diferentes tipos de problemas y de soluciones que viene súper aunado a esto del diagnóstico y la acción. Cuando nosotras diagnosticamos nos damos cuenta que el mundo cambia muy rápido y el diagnóstico que yo hice hoy puede que ya no sirva mañana. Una avalancha, por ejemplo. Yo digo, hoy hay 30 casas afectadas, pero llovió y entonces mañana hay 40. Entonces, ¿qué hace también el líder? El líder tiene que reducir la ansiedad de los seguidores y dando respuestas rápidas a esos desafíos. Y no solamente rápidas, sino también innovadoras. Y esa es otra parte del proceso evolutivo del liderazgo adaptativo. Entonces hay dos tipos de problemas, ¿no? De desafíos. Unos que son fáciles de resolver, que son los desafíos técnicos, voy a poner acá, que tienen solución. No hay agua, me compro una botella de agua. Hay ladrones, pongamos policía, ¿no? Hay una fuga de gas, llamemos al señor del gas. Se me acaba la batería del celular, lo pongo a cargar. Son desafíos técnicos, lo resuelve un experto, ¿no? Son fáciles de identificar. Bueno, puede que sean complejos, no necesariamente es tan fácil como voy por agua. Puede que sean difíciles, ¿no? Puede que el experto no esté cerca o que no tengamos los recursos para hacer el pozo del agua, etcétera. Pero generalmente son problemas fáciles de solucionar. Mientras que los desafíos adaptativos que vayamos a hablar son muy diferentes. Entonces aquí en este libro en el que ellos hablan de desafíos técnicos y adaptativos, ponen un ejemplo. Entonces, el ejemplo es que hay una señora de 90 años que siempre que sale a la calle lleva su carro, entonces lleva su carrito, tic, 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 y el carro suena, tuc, tuc, y anda raro, o sea, pega contra todo. Cuando llega a la casa, ya ella ve que el carro tiene ahullonaduras en toda la puerta. Y entonces ella dice, fácil, lo mandó a arreglar. Ya, eso era un desafío técnico, lo mandó a arreglar. Pero ustedes creen realmente que el desafío era técnico. Al carro le salieron las ahullonaduras solo. No. Ese problema es un problema adaptativo. La solución técnica puede que funcione un ratico,
pero realmente es un problema que requiere un cambio. La señora no hizo eso porque el carro es así, sino porque ella a su edad, ya cada vez que maneja, no sé, no ve todo el panorama, entonces le pega el carro o se pasan los policías acostados muy rápido, ¿no? Y eso no es un problema de llama a un técnico y lo arregla, es un problema que requiere un cambio de valores, de pensamiento o de sistema. Y que por eso casi siempre nunca queremos adaptarnos porque lo fácil es llamar a alguien y que lo haga. No, llamemos a Pepito y nos arregle el celular. ¿No? Entonces, como humanos siempre tendemos a evitar la adaptación. Pero la realidad es que poder identificar un problema adaptativo nos va a cambiar el panorama de lo que tenemos que hacer como líderes. ¿Qué pasa con los problemas adaptativos? A la hora de liderar los procesos, nos damos cuenta que estos problemas adaptativos van a enfrentar a la comunidad porque vamos a tener que cambiar muchas cosas dentro de la comunidad. Los valores, la gestión del tiempo, las prioridades, ¿no? Y eso puede ser muy difícil. Esas respuestas al liderazgo adaptativo generalmente son respuestas a largo plazo que van a requerir compromiso y respuestas al entorno. Entonces, no sé, pensémoslo con el problema de feminicidios en Colombia. Ay, no, que las mujeres no salgan en la noche y ya, se acabó el problema, pero realmente se acabó el problema. Realmente es un problema técnico, es un problema de poner la norma. No, ese problema es un problema adaptativo. Entonces, nuestros líderes deberían darse cuenta que es un problema que requiere un cambio de pensamiento en el sistema. Es un cambio que requiere un cambio de cultura. Mujeres no hay que darlas, de pronto esa es la solución, darnos cuenta que las mujeres deberían poder ir solas en la calle sin que nadie las acose o las maltrate, etcétera, ¿no? No es simplemente decir, no salgas con esa falda, que sería la solución técnica. Entonces, para poder identificar y ver este problema adaptativo, primero tenemos que ver que hay otros tipos de problemas dentro de estos adaptativos. Entonces, el primero es un problema controlado. Es un problema que es difícil, pero que podemos resolver teniendo un proceso estandarizado o con el apoyo de un experto. De pronto es un problema que sí es adaptativo, pero hay gente que ya lo ha resuelto, entonces ellos nos pueden ayudar. Y la autoridad se transfiere, entonces yo como líder digo, miren, esta es la persona experta, esta es la persona que nos va a ayudar, y ya, y se soluciona. La mayor parte de problemas no son así. La mayor parte de problemas son problemas perversos. Estos son problemas complejos, no perversos. Y estos sí son perversos. Los problemas complejos no tienen una solución inmediata o no tienen una solución en lo absoluto, pero pueden ser mejorados con una respuesta colectiva. Es decir, todos nos comprometemos a poner un poquito para solucionar el problema. Mi ejemplo es el problema de los feminicidios. Entonces, el problema claro, ahora es una crisis, pero en realidad también es un problema complejo, que requiere una respuesta colectiva. Poner más policía, decirle a las mujeres que no salgan, contratar menos mujeres para que no las violenten, que es una situación que está pasando en México. Ese tipo de soluciones pues no resuelven el problema en lo absoluto. Lo único que podría solucionar o aminorar el problema es una respuesta colectiva. Y los problemas perversos son crisis que requieren nuestra atención inmediata y decisiones drásticas. Vamos a poner la cuarentena porque hay muchos casos de COVID, es una crisis, ¿no? O ya no nos funcionó, no nos está funcionando esta respuesta colectiva y tenemos que tomar esta decisión drástica. Estos problemas hay que intentar evitar que lleguen a la crisis, porque en la crisis generalmente la autoridad tiene que dar muchas órdenes y esto casi nunca es bien aceptado. Ahora, lo que queremos ver es en nuestros liderazgos estamos logrando identificar estos problemas adaptativos. Y dentro de esos problemas adaptativos, que ya vimos, por ejemplo, que el feminicidio es uno,
hay problemas que son maléficos, o sea, hay problemas que son perversos. ¿Por qué está tan raro esta cosa? Bueno, hay problemas que son perversos, es decir, hay problemas que son controlados. Maléficos es la crisis. Hay problemas que son controlados dentro de mi liderazgo. Bueno, de pronto en mi comunidad hay un problema con un transformador de energía y eso lo puede resolver alguien y no es tan difícil. O tenemos que acomodarnos porque hay recortes de luz, entonces es un problema adaptativo, pero alguien ya lo ha hecho antes y entonces podemos controlar bien. Al mismo tiempo, en el colegio tenemos un problema perverso de bullying y tenemos que hacer todos un compromiso colectivo e intentar convencer a la gente que hace bullying de no hacerlo. Una crisis muy grave porque todos estamos perdiendo el año y entonces nos van a hacer quedar los sábados y entonces esa es la respuesta a la crisis, porque no la atendimos cuando era un problema perverso. Esa es la idea del liderazgo adaptativo. Poder identificar cuando el problema está acá o acá y adaptarnos y ver de qué formas podemos movilizar a la comunidad para hacer compromisos colectivos que no requieran autoridad, que no requieran decisiones autoritarias. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para identificar en nuestro liderazgo y poder generar respuestas? Porque claro, bueno, muy bonita la identificación y ahora qué hago con la respuesta. Entonces estos autores inventaron una serie de cosas, unas estrategias para poder identificar y solucionar los problemas. Entonces la primera se llama subirse al balcón. Subirse al balcón es que nosotros estamos inmersos dentro de la lógica del problema, no sé, siendo mujeres, inmersas dentro de la lógica de el acoso y estamos cansadas del acoso, ¿no? Del acoso callejero, pensémoslo así por un minuto. Entonces lo que ellos nos dicen es, hay que subirse al balcón. Y subirse al balcón es poder alejarnos un rato del problema y mirarlo con otra perspectiva. ¿Qué pasa con el acoso? ¿Por qué estas personas acosan, por ejemplo? ¿Cuáles son los sentimientos que motivan esta situación? Bueno, sentimientos de superioridad, de miedo. Nos gusta ejercer miedo. No sé, no nos parece un problema. Entonces estas personas creen que son súper chéveres y dan un piropo y uno los tiene que aceptar amablemente, ¿no? Cuando logro ver este problema desde una perspectiva más amplia, también logro ver cómo le afectan a otras comunidades que no son la mía. Entonces, subirnos al balcón y poder ver de lejos es fundamental para identificar cuál es el problema que yo tengo en la comunidad. Ahora vamos con identificar el desafío adaptativo. Esto no es tan fácil, Aquí damos ejemplos como muy sencillitos o que parecen fáciles, pero pues en realidad este desafío adaptativo va a requerir mucha atención y va a requerir también que podamos entender qué puedo hacer yo desde mi radio de acción. Si yo solo soy la estudiante del colegio, es que no tengo tanto poder. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, puedo generar un espacio seguro yo en mi colegio, puedo generar un grupo de estudio, puedo hablar con los profesores. No lo puedo hacer todo. Lo que les decía, a veces el líder solo puede ofrecer la posibilidad y esta es mi posibilidad. De pronto no tengo todas las herramientas, pero les ofrezco esta posibilidad. Entonces el desafío adaptativo no es tan fácil de ver, pero hay que evaluar entonces cómo como comunidad lo vamos a enfrentar, luego de ya identificado. Vamos a reevaluar todo lo que tenemos, vamos a sobrevivir, intentar sobrevivir, vamos a intentar adaptarnos. Entonces, adaptarnos, no, pues podemos vivir con eso, simplemente no salgamos en la noche y ya, pues es una solución. Hace eso, o es un pañito de agua tibia, pero para algunas personas es la solución que tienen. O vamos a intentar hacer otros espacios, colectividades, o vamos a hacer unas charlas, o vamos a hacer otro tipo de cosas.
Bueno, luego vamos a esta fase que me parece muy importante, que se llama regular el desequilibrio. Y es que el liderazgo es una tarea muy complicada. Lo que tenemos que reconocer en regular el desequilibrio es que todas las personas estamos pasando por esta misma situación. Entonces, todas tenemos situaciones de estrés, de ansiedad, de tristeza. Y lo más importante acá es entender que si estamos siendo líderes, también nos podemos apoyar en el equipo. Y no tenemos que verlo como una debilidad, sino como un entendimiento de que la comunidad puede apoyarse en ella misma. Y esto me parece muy bonito porque esta teoría nace en contextos de empresas, ¿no? De grandes empresas. Pero esta idea de regular el desequilibrio, de entender que hay crisis y que la crisis no es un problema, sino que puede ser la oportunidad para darnos cuenta cómo nos sentimos, qué situaciones de salud, qué situaciones económicas, qué situaciones de recursos tenemos en la comunidad y poder generar desde ahí empatía, control, oportunidades, pues también es importante. Y la última es que los líderes no tenemos todas las respuestas nunca. Entonces también es importante devolverle la pelota al equipo, ellos lo llaman así. ¿Qué puede hacer el equipo? ¿Qué habilidades tiene el equipo? Reconocer, en este equipo tengo una persona muy buena comunicando, una persona que conoce al alcalde, una persona que conoce al director, una persona que conoce a, no sé, a Perencejito, a Pepito, y que va a ser fundamental para mí. Si como líderes le intentamos hacer todo, pues no estamos siendo un líder, estamos siendo un jefe. Poder devolver la pelota al equipo significa también poder construir en la comunidad, y eso es lo más importante.